nos pueden ayudar a entender de qué manera el Señor Jesús transformó la figura del liderazgo en algo que tiene que ver con el servicio. Este texto del Nuevo Testamento que está en el Evangelio de Marcos encierra la confluencia de buena parte del mensaje que ya nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y responde un dilema que nosotros también encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El dilema de cómo finalmente un ser humano puede encontrar la redención. Esa redención que Dios a través de figuras, a través de símbolos, de ilustraciones trató de dar a conocer, pero que mostraba que era algo que no se concluía, porque si nosotros vemos todos los rituales del Antiguo Testamento, vemos que son repetitivos, se repiten, se repiten, se repiten. Y cuando el apóstol San Pablo habla finalmente de eso, dice que todo esto daba a entender de que finalmente la redención no había llegado completamente, que simplemente era una figura, una sombra, una parábola, una ilustración de lo que Dios podía y quería hacer a través de alguien. El texto en cuestión, Marcos capítulo 10, versículos 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hablemos brevemente de lo que dice este pasaje de la palabra de Dios. Lo primero que nosotros encontramos es el título de Jesús aquí, el Hijo del Hombre. Y cuando nosotros leemos este título, el Hijo del Hombre, automáticamente, si nosotros buscáramos otro pasaje de la Escritura donde está este nombre, tenemos que ir al libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, aparece este Hijo del Hombre. Y aparece por primera vez al lado de Dios este Hijo del Hombre. Y aparece en una circunstancia muy particular, porque el capítulo 7 del libro de Daniel habla de un juicio escatológico, de un juicio que comienza en el cielo, y presenta a Dios como un juez, el anciano de días que se sienta, rodeado de ángeles. Y finalmente dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y luego dice algo interesante, que aparece un hijo del hombre que se acerca delante de él. Y ese Hijo del Hombre recibe gloria, honor, reino, poder, para que todas las naciones de este mundo le sirvan. Así que cuando nosotros leemos el término Hijo del Hombre, está hablando de aquel personaje celestial que está en el cielo al lado del Padre, que comparte la capacidad de juzgar con el Padre y que ha recibido reino, poder, gloria y dominio sobre toda la humanidad. Ese es el Hijo del Hombre. Y la palabra de Dios, cuando nos habla de este Hijo del Hombre, nos dice que desde toda la eternidad estuvo al lado del Padre. Juan lo expresa en otros términos: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O Miqueas capítulo 5, versículo 2, cuando habla del Mesías, dice: sus salidas son desde los días de la eternidad. Así que cuando se nos habla del Hijo del Hombre, se nos está hablando de aquel que desde la eternidad compartió un lugar al lado del Padre, al lado de Dios. Aquel que en el juicio podía participar del juicio, aquel que podía presentarse en el juicio para juzgar junto con el Padre, aquel que puede recibir dominio, gloria, señorío, poder. Ese es el Hijo del Hombre. Y si la cosa terminara aquí en esta declaración, tendríamos una maravillosa descripción de la gloria de Jesús y de la naturaleza divina de Jesús y del poder regio de Jesús. Pero el texto continúa con algo que es todavía más extraordinario. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esto automáticamente nos proyecta de nuevo al Antiguo Testamento. No ya al cielo, sino a la tierra. No ya al lugar que Él tiene al lado del anciano de días. No ya esa escena judicial gloriosa y poderosa, sino otra escena, aquí más cercana a nosotros, que encontramos en el capítulo 53 del libro de Isaías.
De hecho, desde el capítulo 49 del libro de Isaías en adelante, nosotros encontramos lo que se llama el poema del siervo de Jehová. Toda una estructura literaria donde el profeta habla de alguien que vendría con un propósito específico para traer redención a la humanidad. Y así como Daniel lo presenta en el cielo, Isaías lo presenta aquí en la tierra. Hay todo un movimiento del cielo a la tierra, de la gloria a la servidumbre, del poder a la incapacidad, del dominio a ser dominado, de dar la vida a perder la vida. Uno presenta la grandeza del Hijo del Hombre que está al lado del Padre, que comparte la deidad con el Padre, que juzga en la gloria celestial con el Padre. El otro traslada esa imagen a la tierra, porque Él ahora viene no para ser servido, sino para servir. Y a veces nosotros cuando pensamos en ese Jesús que vino a servir, tenemos ideas de Jesús, ¿no? Vieron que normalmente en las imágenes que aparecen de Jesús, siempre aparece guapo, ¿a que sí? ¿Vieron alguna vez un Jesús feo? No, siempre lo hacen bonito. Preferentemente lo hacen normalmente con características bastante caucásicas, blanco, a veces con el pelo rubio, con los ojos claros. Tenemos toda una idealización de Jesús. Pero cuando nosotros vemos la descripción que se hace del Mesías aquí en Isaías 53, fijaros qué interesante lo que dice el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. No, cuando Jesús caminaba por esta tierra no medía 2 metros, no era Superman, ni tenía el físico del que ganó el último campeonato de fisiculturismo del mundo. No es que él se destacaba por algo, su belleza. Era el más guapo de todos los judíos que había en aquella época. De hecho, lo más probable es que Jesús haya pasado inadvertido. Pero lo idealizamos, porque no nos imaginamos que el Hijo de Dios tenga que ser feo, ¿sí? No nos imaginamos que José y María pueden haber sido feos también. Y nosotros nos imaginamos que María era bella, que José era bello, la familia era bella, y que él era bello también. Pero la Biblia no lo describe de esa manera. Lo describe, de hecho, sin ningún atractivo particular que llamara la atención. Y luego lo que sí dice la Escritura es cómo lo veían las personas a él finalmente. ¿De qué manera lo ven? Lo ven como despreciado y desechado entre los hombres. Lo ven como alguien realmente que no tenía la bendición de Dios, como alguien que no tenía la protección de Dios. Y uno se puede preguntar por qué la gente llega a esa conclusión acerca de Jesús. Porque si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista ministerial, el ministerio de Jesús, humanamente hablando, fue un auténtico fracaso. Humanamente hablando, fue un auténtico fracaso. Porque luego de 3 años y medio de ministerio, los 12 compañeros de ministerio que él tenía lo dejaron solo. La iglesia pidió que se lo quiten de encima, pidió la crucifixión, y todo el consejo de iglesia estaba en contra de él. Si esto le hubiera pasado hoy en día a un pastor, la unión lo llama y le dice: pastor, mire, con todo cariño, pero dedíquese a otra cosa. Porque el consejo está en contra suyo, toda la iglesia está en contra suya, y los 12 que usted le dio estudios bíblicos ni siquiera quieren acompañarlo. Dice que no quieren saber nada con usted. Humanamente hablando, el ministerio de Jesús parecía un fracaso. Y cuando él está en la cruz, finalmente, la gente lo ve como un auténtico fracasado que está bajo la maldición de Dios. Lo ve como alguien que está cortado de la presencia de Dios, porque era la muerte que traía la maldición, como decía el libro de Deuteronomio: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero lo sorprendente es que eso presenta el carácter de Jesús, porque el versículo 3 lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego dice a continuación que aquel
que estaba dispuesto a sufrir y a ser quebrantado, lo hacía porque era el propósito de Dios que eso viva. Mirad lo que dice el versículo 4, nosotros, la última parte, le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Y el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos. Uno se puede preguntar por qué Jehová quiso quebrantarlo, quebrarlo, molerlo, sujetándole a padecimientos. Porque desde la entrada del pecado, hermanos, Dios tuvo que tomar una decisión. ¿Aplicaba lo que realmente significa la transgresión de la ley o no? La Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. Pero no se equivoquen, no la muerte biológica, no la muerte física. Olvidaros de eso. La muerte biológica, la muerte física es simplemente una consecuencia de la entrada del pecado, del dolor y del sufrimiento. No es la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte eterna. Es la separación con Dios. El castigo sobre el pecado es la condenación eterna. El castigo sobre el pecado es lo que el libro de Apocalipsis llama la segunda muerte. Esa muerte de la cual no hay retorno. La muerte que te excluye de la presencia de Dios. La pérdida absoluta de una oportunidad redentora. Y Dios tuvo que elegir, o te lo aplicaba eso a ti, o se lo aplicaba a Él en la persona de su Hijo. Y eligió la segunda alternativa. Eligió no castigarte a ti, no castigarme a mí. Y nota lo que dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo fue sobre Él. En la persona de Jesús, queridos hermanos, Dios nos enseña que la verdadera grandeza está en descender. Que la verdadera grandeza está en el servicio. Que la verdadera grandeza está en salir de la zona de confort para servir. Samuel, hoy que tú has sido ordenado como anciano, Dios quiere que entiendas que para servir hay que salir de la zona de confort. Que para servir hay que salir de la zona de comodidad. Y nos debiéramos preguntar frente al modelo que es Jesús, ¿hasta dónde estamos dispuestos nosotros a descender? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para seguir el ejemplo de Jesús? Porque lo que nos muestra la actitud de Jesús es que Él no tuvo problema como hijo del hombre celestial, real y todopoderoso a transformarse en siervo y venir a este mundo, bajar del cielo a la tierra, venir a este mundo para servir, no para ser servido. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a salir de la zona de confort para servir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a salir de tu comodidad para servir? A veces el servicio nos lleva por derroteros que son inimaginables. Y muchas veces nosotros escuchamos grandes historias. Yo primero quiero hablar de algo que me parece extraordinario y a la vez terrible. Y luego de algo que puede ser más cercano a cada uno de nosotros. Estaba terminando el siglo XIX. Sudamérica. Sudamérica a fines del siglo XIX era bastante salvaje todavía. Una gran cantidad de inmigrantes estaban llegando a diferentes lugares de Sudamérica. Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. Llegaban de diferentes lugares del mundo. Entre esos grupos de inmigrantes que estaban llegando a Sudamérica, viniendo desde Europa por diferentes motivos, había un grupo muy específico que venía de Rusia.
pero no eran rusos, eran de origen alemán. En el siglo XVIII, la emperatriz Catalina la Grande, que era alemana, había traído cantidad de alemanes a poblar las tierras alrededor del río Volga. Y cuando vinieron, les dio derechos. Podían hacer sus escuelas, hablar en su idioma, mantener su religión. Y así lo hicieron mientras ella vivió, pero a medida que los años pasaron, los siguientes zares los quisieron rusificar. Y empezaron a obligar a volver a que se vuelvan ortodoxos, muchos de ellos eran protestantes, luteranos, a que hablen solamente ruso, no hablen alemán, y a que se comporten, hablen y vivan como rusos. Todos esos derechos y garantías originales los fueron perdiendo. Entonces, estos alemanes que vivían en el Volga emigraron, se empezaron a ir. Un grupo de estos alemanes llegó al hemisferio sur y llegó a una parte de lo que hoy es Argentina, a una zona. Y ahí se establecieron, compraron tierras, las trabajaron, las labraron, formaron colonias de alemanes. Y uno de ellos, que tenía un primo que había emigrado a los Estados Unidos, viajó a los Estados Unidos. Y cuando llegó a los Estados Unidos, se enteró de que su primo iba a una iglesia muy misteriosa que se llamaba Iglesia Adventista, que había conocido gente muy rara que se llamaban adventistas. Y el primo le habló del mensaje adventista. Y este hombre volvió con el mensaje adventista. Se llamaba Jorge Riffel. Jorge Riffel. Y llegó con el mensaje adventista y lo primero que hizo es hablarlo con su familia, luego con otros miembros ahí de la comunidad de habla alemana donde él se movía. Pero tenían un problema, ahora ya tenían el conocimiento, querían ser parte de ese movimiento que él había conocido en los Estados Unidos. Y entonces se enteraron que había un lugar que se llamaba la Conferencia General y escribieron una carta para que les mandaran un pastor de habla alemana a un país de habla castellana. Y la Asociación General envió a un misionero de origen alemán que se llamaba Federico Westphal. Estamos ya a principios del año 1900. Y llega Federico Westphal, se empieza a conectar con esos grupos de creyentes de origen alemán, les predica en alemán, empieza a bautizar personas, forma la primera congregación de adventistas en Sudamérica, allá por 1903. Y él todo ese tiempo le escribía a su esposa. Tenía 2 hijas, Westphal. Y él escribía para saber cómo estaban las hijas, pero tenés que pensar que en esa época un viaje de Estados Unidos a Sudamérica duraba mucho tiempo. Y las cartas no llegaban de un día para el otro. Y él finalmente está aquí, y en un momento una de las hijas de Westphal enferma. Y se enferma y muere. Westphal está predicando el Evangelio, Westphal está estableciendo iglesias. Allá su esposa está sola, con una hija que enferma y que se muere. Le escribe a su marido, y mientras la carta viene para acá, Westphal finalmente consigue una autorización, luego de haber bautizado y establecido la primera comunidad adventista en Sudamérica, para volver a visitar a su familia. Había pasado más de un año sin que él viera a su familia. Y mientras él lo va, la carta viene. Y cuando Westphal finalmente llega a su casa y se encuentra con que había una hija que no estaba. Nunca recibió la carta de su esposa. Se enteró al momento de llegar a la puerta de su casa que una hija había muerto. El precio de servir a veces está asociado a pérdidas que nosotros podemos tener. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pagar ese precio, por así decirlo? Porque es cierto que no tenemos que pagar el precio de la redención. Esto lo hizo Jesús. Pero no es menos cierto que para servir a veces tenemos que salir de la zona de confort. Y eso es lo que nos enseña Jesús, que dejó la gloria celestial, la tranquilidad, la paz del cielo para venir a este mundo, no para ser servido, sino para servir.
Y nos dice a continuación el Evangelio de Marcos, y dar su vida en rescate. Dar su vida en rescate. Dar su vida como moneda y como pagador de la liberación de aquellos que lo necesitan a Él. O sea, Él no solo pagaba el precio, sino que se transformaba en el precio. No solo se transformaba en el que iba a pagar, sino en la moneda de cambio para traer la redención, el rescate, la liberación a todos aquellos que creyeran en Él. Y ahí nos deja Jesús otro ejemplo extraordinario. El hecho de que todos nosotros también estamos llamados a ser los medios a través de los cuales el rescate de otros se produce. Habéis escuchado muchas veces y lo habéis leído, que el mismo Jesús dijo que si los seres humanos no hablan, las piedras hablarán. ¿Tiene Dios poder para hacer que hablen las piedras? Sí. ¿Puede enviar millones de ángeles para que prediquen el Evangelio en nada al mundo? Sí. ¿Puede hacer milagros extraordinarios para que otros conozcan su gracia? Sí. Pero no quiere que sea así. Él quiere que el ser humano sea el medio para llegar al ser humano. Por eso conectó la humanidad con la salvación. Por eso Cristo se hizo humano. Por eso el Hijo del Hombre se hizo humano. Se hizo humus, se hizo tierra. Se hizo el segundo Adán, el que viene de la tierra, para morar entre aquellos que son polvo, que son tierra, y salvarlos. Y nos manda a nosotros, que también somos polvo y al polvo volvemos, a ir a aquellos que son semejantes a nosotros, para redimirlos, para salvarlos, llevándolos a aquel que vino a dar su vida en rescate por ellos. Los muchos que aparecen aquí son los mismos de los que habla el profeta Isaías en el capítulo 53. Es interesante cómo Marcos conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Versículo 11 y versículo 12 de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero ¿quiénes son estos muchos? Estos muchos son los todos que lo aceptan a Él como Señor y Salvador. Y nosotros estamos invitados a llevar el mensaje a los muchos, que serán finalmente todos los que estén dispuestos a escuchar la historia de la cruz y abrir su corazón a Jesús. Queridos hermanos, Dios nos llama a todos a servir. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a salir de nuestra zona de tranquilidad, de confort, de seguridad, de gusto, para poder servir, para poder plantar el estandarte de la cruz? Hace más de 100 años atrás, ya unos 120 años por lo menos, la España que existía no es la España que nosotros conocemos, la España que vosotros conocéis. La Constitución española del año 1900 y 1903 no contemplaba la libertad de culto. La Constitución española de aquella época hacía a España un estado confesional, donde todas las libertades y garantías y seguridades la tenía la Iglesia Católica. Esa Constitución es la Constitución que regía aquí en España cuando dos hombres decidieron venir a este lugar lejano e inhóspito, donde no había ningún adventista del séptimo día, para predicar el mensaje de los tres ángeles. A esta tierra donde la reforma había sido aniquilada completamente, no a semejanza de Francia o Suiza o Alemania, otros lugares. La reforma del siglo XVI desapareció en España.
No quedó nada de la reforma del siglo XVI. Los protestantes que existían en España a fines del siglo XIX y principios del siglo XX forman parte de lo que se conoce como la Segunda Reforma Española. Eran inmigrantes ingleses, galeses y escoceses que habían venido a trabajar a minas que había en el interior de España, a dedicarse a la minería, y habían traído su fe con ellos. Y fueron formando las primeras nuevas congregaciones de protestantes en España. Y fundaron la Iglesia Evangélica Española allá por a fines del siglo XIX. De tal manera que cuando los hermanos Bond llegan aquí a España, Walter Bond llega aquí a España y su hermano Frank Bond llega a España. Eran hijos de James Bond, esto ya se los conté. El padre se llama James Bond, pero no era el agente 007. Ellos llegan a España. Y cuando llegan a España, llegan por Barcelona, se establecen en una localidad de Barcelona que se llama Sabadell, y ahí ponen una escuela. Y en la escuela empiezan a enseñar a leer, a escribir en inglés, y a la vez que enseñaban a leer y a escribir en inglés, pues van predicando y se dedican a colportar, a vender libros, tratados, folletos con el mensaje adventista. Y un día, Walter Bond recibe una carta. La carta venía de la localidad de Teruel. Teruel, 1907. Cuidado, ¿eh? No existían ni por asomo las carreteras que hoy existen. Si ya cuesta llegar a Teruel, imaginaros en aquella época. Y en la carta le escribe un señor bautista, colportor de la iglesia bautista, de apellido Sangüesa. Y le dice, me gustaría aprender más de la Biblia. ¿Podría hacerme una visita para que estudiemos la Biblia juntos? El pastor Bond, a caballo, en carreta, en tren y finalmente en burro, llegó a donde vivía Sangüesa. Estudió la Biblia con él. Lo siguió visitando tantas veces como pudo hasta que él se bautizó, junto con su esposa. Quiero decirles que fue uno de los primeros conversos adventistas en España, dio lugar a una saga de misioneros de la Iglesia Adventista Española extraordinaria. Y siguió predicando. Y bautizó a María Serra en Barcelona y a su madre, y a su hija Lola Casals en Barcelona. Y se fue a predicar a Andalucía y bautizó a uno que se llama Lope de San Nicolás, que lo terminaron conociendo como el loco de la Segunda Venida, porque se dedicó a colportar y a predicar el mensaje de la Segunda Venida. ¿Sabéis? Finalmente, la vida de estos hombres no fue fácil. Walter murió en España. Walter murió, algunos dicen que probablemente envenenado, dando unas conferencias en Baeza, ¿sí?, en Andalucía. Y finalmente su hermano continuó con la obra hasta que murió. ¿Creéis que para estas personas fue fácil llegar a este lugar? ¿Creéis que para estas personas fue fácil predicar el Evangelio? Pero ellos habían entendido que para llevar la antorcha de la verdad había que estar dispuesto a dejar la zona de confort. Y así lo hicieron. Y nosotros hoy, más de 100 años después, somos los hijos y herederos de aquellos que estuvieron dispuestos a hacer eso, para establecer la luz del mensaje de los tres ángeles en este maravilloso y extraordinario rincón del planeta. Todavía queda mucha tierra por conquistar. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros debe estar dispuesto a responder al llamado. Hace más de un año empezamos un proyecto con mucha ilusión en una nueva localidad, la tercera ciudad más grande de Asturias, Avilés. Primero tímidamente. En este momento hay un grupo de personas que están reunidas ahí.
Hay hermanos que están apoyando de otros lugares, que están yendo ahí para apoyar. Pero hay personas que viven ahí, que están congregándose ahí. El jueves tuve una reunión con esas personas, estamos estudiando la Biblia con personas de ese lugar. Y lo extraordinario es que haya personas de ahí que vayan, sí, pero lo más extraordinario son aquellos que están dispuestos a dejar su zona de confort para ir y establecer presencia de la verdad en un nuevo lugar. Y hay una familia, y quiero mencionar aquí porque me impacta realmente, son 8 en la familia, ¿eh? 6 hijos y el papá y la mamá. El papá, la mamá se llama María y el papá se llama Salvador. Yo los apodé la Sagrada Familia, ¿no? Y se van en autobús y tren desde Oviedo a Avilés todos los sábados para apoyar la obra en ese lugar y para atender a las personas que están interesadas en ese lugar. Podrían estar cómodos en su iglesia local, podrían no madrugar y quedarse tranquilos donde van, pero ellos eligieron salir de la zona de confort para responder a la invitación de servir. Y cada uno de nosotros, en la medida que Dios va poniendo delante de nosotros oportunidades y llamados, podemos tomar la decisión. Podemos tomar la decisión de quedarnos en la gloria o descender a la tierra, saliendo de la zona de confort y servir para ayudar en esta aventura maravillosa de transmitir el mensaje de redención hasta lo último de la tierra. Recordando siempre que lo hacemos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que nuestra vida sea una semejanza constante de lo que fue la vida y la misión de Jesús. Amén.